Bien, sí, estábamos acá como discutiendo con Rubén unos temas antes de entrar con ustedes, nuestros televidentes. Y José Miguel, ¿cuáles serían como esos tips que tienen que tener en cuenta los emprendedores a la hora de dar ese salto, de dejar el miedo y decir, bueno, yo me voy a tirar el charco, como decimos popularmente los vallecaucanos? Bueno, pues buenos días para todos. Buenos días, Gigi, Hola. Marcela, ¿cómo estás, Rubén? Pues realmente lo más importante de todo esto es que el miedo siempre va a estar. Siempre vas a tener miedo. Y cuando te lanzas a una cosa como estas, porque realmente es un reto muy grande cuando te lanzas ya a crear tu propia empresa, dices, este es como un hijo mío, ese miedo siempre va a estar latente. Entonces te lanzaste a crear empresa, pero luego hay miedo para hacer el siguiente paso, para dar luego el siguiente paso, para dar luego el siguiente paso. No importa el miedo, siempre arriésgate, porque con miedo y todo hay que lograrlo, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Siempre hay que pagar impuestos y cada vez los impuestos son más. Siempre hay que pagar, digamos, una nómina bastante alta, o siempre tenemos el empleado que no es, digamos, de nuestros amores, que siempre nos hace alguna situación. Tenemos situaciones conflictivas con esos empleados. También vemos que el comercio cae a veces. Son situaciones que hay que vivirlas. Con miedo y todo hay que vivirlas. ¿De qué tipo de estudio ni qué tan real es, José? Usted me va a decir si es bien o no. Que para que un emprendedor triunfe, ya se vuelva en algo oficial y muy formal, ha pasado mínimo por 3 quiebras. ¿Tú has pasado por una quiebra alguna vez? Pues es que todavía no me he ido por ese lado, No, pero ¿todavía sí por crisis existencial dentro claro. del oficio que uno ejerce. Claro, pero bueno, realmente las estadísticas dependen de lo que tú piensas. Si tú crees que debes de caer para aprender de esa forma, pues ensayo-error, pues va a ser así. Pero hay que hacerlo. Hay que arriesgarse, hay que medirse, y lo más importante es mantener siempre claro que si vas a equivocarte, que si la vas a embarrar, porque es lo que normalmente sucede cuando estás emprendiendo, pues lo más seguro es que vas a aprender. Es la mejor forma de aprender. Normalmente los seres humanos estamos programados para lo contrario, para castigo o para recompensa. Entonces tenemos mucho miedo de ese castigo y por eso hacemos lo que sea posible para poder triunfar. Pero realmente es necesario esa experimentación, caer, fallar, aprender a partir de eso, y a partir de esas cosas pues comenzar a tener conciencia, que es la diferencia entre un empresario exitoso o no, es la conciencia. Venga, José Miguel, escúcheme, Marcio, un momento. tranquilo, haga. Pero ¿acaso no nos equivocamos cuando vamos a emprender, Saulo? En el sentido de que yo me meto a tareas o a trabajar con cosas que yo no conozco. O sea, me equivoco desde allí, entonces me pongo a comerciar con frutas y verduras cuando yo nunca he estado en ese mercado, no soy parte de ese mundo y por supuesto termino como emprendedor fracasando, ¿no? ¿No le parece? Claro, pero ¿qué pasa? Que a veces no sabemos nada de frutas y verduras, pero nos encanta. Entonces, si a mí me encanta una fruta, por ejemplo, yo no sabía nada de hamburguesas, pero me metí en el negocio de las hamburguesas y hoy en día soy un especialista del negocio de las hamburguesas. En un año ya aprendí todo lo que tenía que ver sobre hamburguesas, todos los días sigo aprendiendo mucho más acerca de hamburguesas. Lo importante es que te guste, que te apasione, que a veces tú puedas decir, yo puedo ir a trabajar y no estoy trabajando, estoy jugando porque estoy haciendo algo que me apasiona. Sí. Que es algo que con lo que me divierto hacer todos los días, con lo que si no me toca pago, pues igual yo lo sigo haciendo, ¿sí? De eso se trata. Hola, buenos días para todos, bendiciones. Bueno, quisiera saber un tip. El anhelo de mi corazón es colocar una papelería, pero que sea con toda, bien preciosa y bien acondicionada. Gracias por el tip, Dios los bendiga. Gracias, Lucerito. Pues esa es la intención al hablar hoy del Día del Comerciante, cómo de verdad emprendemos de manera correcta hacer realidad ese sueño. Y lo más importante, que te lo merezcas, que te sientas merecedor de eso. ¿Qué le decimos a Lucerito? Si vas a montar algo, que sea algo en grande, porque es que pasa esto. Desde pequeños hemos sido programados para pensar siempre en lo poquito, en lo chiquito, en paso a paso. Si yo voy a hacer, por ejemplo, algo grande, eso está muy lejos, entonces debo ir pasito a pasito, poco a poco. Pero existe algo hoy en día que conocemos mucho gracias al avance, a la internet, que se llama los saltos cuánticos. Usted hoy puede decir, mañana voy a tener una cadena de una marca grandísima y va a ser mi propiedad. Y puede ser que la gente se le burle, puede ser que su familia, los que más lo aman, van a decirle, este está, pero... No le creen. No, por supuesto. Entonces, si te dejas llenar de toda esa energía, lo más seguro es que no lo vas a hacer. Pero si tú crees completamente, con certeza total de que eso puede ser llegar a ser real,
pues lo más seguro es que mañana tengas eso que tú tanto querías. De eso se trata. Estamos hablando de un principio que realmente muchos no manejan hoy en día, pero se habla y dicen, ah, sí, yo conozco, yo me acuerdo de eso, que es la ley de atracción. Sí. Sí. La ley de atracción está funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, constantemente, y lo que estamos atrayendo a nuestras vidas son los pensamientos que no son conscientes. Y eso es también cuando le dicen a uno, declare lo que quiere, ponga sus sueños con metas fijas. Pero si nos detenemos un poco, aprovechando que es el Día del Comerciante, en esa palabra comerciante, tanto para José como para Saulo, ella se ha ido desvirtuando. Yo recuerdo que tiempo atrás entonces decían comerciante, ay, tan chévere, mi papá es comerciante, entonces vende, compra, bueno, hace que todo esto pueda suceder en unas cadenas productivas. Después, en el auge del narcotráfico, esa palabra empezó a desdibujarse, como les decía, porque decía comerciante de dudosa reputación o de alto riesgo. Hoy en día, cuando uno le dice qué hace tu papá y el papá es un comerciante real, Sí. como que uno dice, ¿qué digo? No, mi papá vende y compre cosas, o sea, entonces, ¿será que se ha ido un poco desmeritando la palabra como tal? ¿Qué dice Saulo y qué dice José? Pues yo la verdad, esa palabra, yo no he escuchado que haya meritado porque inclusive el comerciante es una persona, pues para mí, para muchos, de mucho respeto, ¿no? Estas historias de los caleños que son empresarios, que son emprendedores y que son comerciantes hoy en su día. Escuchamos a nuestros televidentes. Harold Salcedo, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Día con Todo. Mi nombre es John. Quisiera un tip, cómo fortalecer un negocio de tienda deportiva que tenemos. John Harold Salcedo, ¿qué tip le podemos dar a nuestro televidente, José? Sencillo, marca. Establece tu marca. Habla. ¿La marca qué es? Es ese nombre que habla por ti, pero a través de tus productos, de tu imagen, de tu concepto. Es lo más importante. Muchos de los empresarios hoy en día montan sus negocios, pero no hacen lo más importante, que es perfectamente establecer una marca con sentido. Cuando usted escucha, por ejemplo, el nombre de una marca cualquiera, ¿sí? Sí. Vamos a decir marcas aquí, pero digamos, No podemos. marca Pollito Sport, Ajá. por decir algo, ¿no? El Pollito Sport en algún momento se convirtió en una marca famosa porque tenía, como dice Saulo, innovación en los zapatos X, Y, Z, ¿sí? Y esa marca se convirtió famosa no solamente por la innovación, sino también por la publicidad y el mercadeo que se alcanzó a hacer. La mayoría de los empresarios hoy en día no hacen publicidad o piensan que la publicidad simplemente es el voz a voz. El voz a voz es muy importante, pero para poder llegar a ese voz a voz hay que necesariamente establecer un camino de publicidad y de mercadeo, porque si no tienes promoción de tu marca, pues nadie te va a reconocer. Las grandes marcas hoy en día constantemente están haciendo publicidad, sin necesidad de que lo necesiten o no lo necesiten. Simplemente ellos lo están haciendo porque saben que necesitan mantenerse en el cerebro de las personas. Entonces yo que le recomiendo a nuestro televidente es que tenga claro, y es que debe de hacer de su empresa una marca que constantemente esté sonando ante el mundo entero, innovando, entregando una experiencia, pero sobre todo que esté publicitándose. Porque es que es muy importante el producto, muy importante la calidad, pero también una buena publicidad. ¿Qué le Eso dice Saulo? Ya usted le dio un tip muy importante, la marca personal. Sí, bueno. O de, Desde el punto de vista académico, en marketing se hablan de unas P, las tradicionales se hablan de 4P, otros hablan de 8P, 6P, 12P, 10. 12P tal, pero eso depende del que quiera vender el libro. ¿Ya? Un libro yo Sí, tengo la P. buenísimo. Sí, porque realmente tradicionalmente son 4P. Una P es el producto. Entonces, tu producto debe tener unas características especiales y que ofrezca unos beneficios especiales. ¿Qué es lo que quiere el cliente realmente? ¿Qué es lo que le ofrece? Por ejemplo, estas gafas me las vendieron a mí, me gustó el colorcito azul. Por ejemplo, una característica y me trajo este color azul. ¿Cuál es el beneficio? Miremos ese producto que estás vendiendo allá, realmente a qué mercado va, porque tenemos que hablar del segmento de mercado. Cuando hablamos del segmento de mercado es aquellos que realmente tienen la necesidad, el deseo y tienen el dinero, porque es un negocio, ¿sí? Cuando ya identifiques ese segmento, te llevas el producto, que lo adaptas a ese cliente. Después tienes que mirar los precios, cómo están. Vas a jugar con los precios. ¿Qué descuentos? ¿Qué promociones puedo hacer? ¿Cómo voy a conquistar a ese cliente para que venga acá y me busque y no busque otros? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Posteriormente, cuando ya tienes fijo esa parte, ahora sí, mira la publicidad, como le decía al compañero. Mira cómo puedes variar esa pie. ¿Qué promociones puedes hacer en la etapa que van a hacer tu negocio, en la etapa en que tu negocio va creciendo y debes estar vigilando el comportamiento de ventas? Y de acuerdo a eso, entonces estás generando las promociones e ir involucrando nuevos productos relacionados con ese segmento. Y
pensar en tus canales de distribución, cuál es el más directo, cuáles son, por ejemplo, las redes. Ahorita sabemos que las redes son efectivas para este proceso. Pues perfecto, realmente. Es una 4P. magia. Vamos con María Rosalba, que está con nosotros en Al Día con Todo. Buenos días, mi nombre es María Rosalba Bedoya. Lo que pasa es que yo siempre le he dicho a mi hijo que montemos un negocio, así sea pequeño, pero a él le da miedo, le da temor. Él es chef, él es técnico en cocina, auxiliar de cocina, pero a él le ha dado miedo emprender un negocio porque le da mucho temor no poder acreditar pronto y perder. Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosalba. Bueno, José Miguel, el miedo es una constante cuando uno quiere arrancar como emprendedor. O sea, se enfrenta a un mundo que desconoce, termina temiendo fracasar. Sí, cabalísticamente dicen que el miedo es un indicador, es el que te señala donde tú debes de trabajar. Por ejemplo, si a ti te da miedo montar tu empresa, por ejemplo, me dice la televidente de un restaurante, pues lo más seguro lo que debes de hacer es ve y hazlo. Ve y monta tu restaurante. Porque eso que te está dando miedo es lo que te está diciendo el próximo objetivo a tu superar en tu vida. Entonces ve y hazlo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas crear un menú? ¿Necesitas crear una marca, un concepto? Sí, por supuesto, necesitas crear todo lo que hablamos ahora acerca de las 4 P's, pero lo más importante de todo eso es creer que sí se puede. Cuando tú crees que sí se puede, pareciera como un mágico a veces, las cosas comienzan a darse. Yo he conocido casos de negocios que se montan con 0 pesos, señores. 0 pesos, sin necesidad de buscar un inversionista o que el banco te preste. Simplemente se trata de creer y las conexiones se van haciendo, se van creando. Sí. Eso sí, deben crearse unas relaciones. A veces es mejor tener buenas relaciones, buenos contactos que hasta plata, porque la otra se va consiguiendo. Es que eso es un capital, ¿no? Sí. Las relaciones son un capital. Buenos amigos y de todo que tengan capital. ¿Sabe una cosa? Para ir cerrando, hay una anécdota de Falcao, para los que les gusta el fútbol. Mire que Falcao se perdió el Mundial de Brasil. Sí. Y él había dado una entrevista recientemente aquí en Cali con un periodista deportivo reconocido para una marca que lo había traído. Y le dijo al final, ¿a qué le tienes miedo? Y él dijo, a lesionarme. Y las siguientes semanas, poquitos días, se lesionó. Venga su lesión. Y no pudo ir al Mundial. Entonces muchas veces a eso que tanto le tememos o a eso que le tenemos miedo es lo que nosotros estamos atrayendo. Gigi, perdóname. Eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Hay una explicación lógica para eso y es que la ley de la atracción atrae sin ver positivos o negativos, si tú quieres o no quieres. Simplemente lo piensas y empieza a atraer. Ese es el proceso. Si tú quieres algo realmente, cree en que es posible, piensa constantemente en la realidad y cree en eso, con la convicción de que tu consciente y tu subconsciente estén siempre alineados, los dos, con que eso se va a hacer real como tal. Por ejemplo, cuando le tenemos miedo a las cucarachas ¿qué hacen? Se aparecen. Se aparecen y te persiguen a ti. Sí, ¿no? Persiguen al que le tiene miedo a las cucarachas. persigue la de eso se trata. Yo Te están persiguiendo. Yo quisiera, con respecto a eso, por eso al principio hablábamos de una palabra, de la inteligencia emocional, es importante, y cuando las personas de pronto, es una forma de bloqueo. Y por eso, por esa necesidad aparecen los coaches, ¿no? Precisamente. O sea, pero es que usted tiene todo. Están sí, claro, los Por eso psicólogos. es que es empresario los psicólogos. usted. Pero yo tuve la gran fortuna de recibir una clase en una especialización de docencia universitaria de Gregory, un científico, psiquiatra. Y él nos habla de cómo podemos nosotros administrar los 3 hemisferios del cerebro. Qué importantísimo eso. Que tenemos, casi siempre se habla del hemisferio izquierdo, el derecho, pero no se habla del central, que es el cerebelo. Te decía, si tienes una idea soñadora y no eres capaz, por ejemplo, de aterrizarla, es porque más desarrollado es tu hemisferio derecho. Si tienes una idea, pero piensa, analice y nunca las pones en marcha, es porque es muy desarrollado el hemisferio izquierdo. Entonces, hay un tercer hemisferio que hace falta allí. ¿Cuál es? El hemisferio supervisor, controlador y ejecutor, que es el cerebelo. Entonces, ahí lo que estas personas, así como el amigo, lo que tienen que pensar es cómo están mis hemisferios de cerebro y empezar a diseñar un plan para tricerebrar. Sí. O sea, para mejorar para integrar ese pensamiento y además ir a la parte emocional. Y yo le recomiendo, ahora estamos en red con toda la universidad, en todas partes. Tú puedes ir a la universidad, en mi caso, pues, la Universidad Santiago de Cali. Ya tenemos un centro de apoyo a los emprendedores,
a las personas que ya tienen negocios y necesitan fortalecer, y además tenemos la parte de la psicología, y entonces entramos en un proceso de acompañamiento para que puedan desbloquear esa parte, porque es una especie de bloqueo. Despiértate, Qué cerebro. bueno, bien, pues Saulo, José, muchísimas gracias por habernos acompañado Con mucho hoy, gusto. por darnos estos tips para que nuestros televidentes se tiren al charco. Venga, Muy bien. una cosa para agregar. El año pasado la Cámara de Comercio alcanzó a entregar un registro de más de 60.000 empresas nuevas creadas en la región Cali-Yumbo, y de esas 60.000 empresas, más de la mitad cerraron, no duraron ni siquiera un año. No se trata de la situación, no se trata de los impuestos, no se trata de las cosas externas. Aquí lo más importante es el mismo empresario, lo que el empresario crea y sienta como su realidad. Por eso, lo más importante es que usted como empresario sea responsable. El responsable de todo lo que sucede en mi empresa soy yo. Muy bien. Vamos a cerrar este tema que ha resultado muy interesante hoy en la celebración del Día del Comerciante, de cómo todos podemos ser emprendedores, con el mensaje de Angélica. Muy buenos días. La verdad es que yo siempre fui empresaria, pero resulta que yo hice a unos créditos y siempre terminé fue pagando créditos y créditos y créditos, y tuve una caída y otra y otra y otra, pero yo siempre me levantaba con nuevas ideas. Hasta ahora todavía estoy en esa, me gusta. Me encanta sacar ideas adelante y ahí estoy en mi proyecto. Yo soy artesana. Me vas a tener buen Muy bien. espíritu. Oiga, ¿y sabe La qué? perseverancia. Ese es el acordó algo. emprendedor, ¿sí? Y entonces, en el caso de la señora, pues, el panorama anterior, cuando yo también inicié para ser empresario, yo me acuerdo que a mí me tocó escaparme por una ventana porque no tuve con qué pagar, ¿sí? Inventarme una forma para poder que me prestaran. En esa época había muchos, era complejo. Pero ahora el panorama está sencillo. Ahorita hay capital semilla. Usted puede ir a la Cámara de Comercio, usted puede ir al Sistema de Desarrollo Empresarial en Cali, el CIDE, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Usted puede ir a la Gobernación del Valle, a Valleín, ahí tiene. Usted puede ir al SENA. Mejor dicho, el panorama está Hay dado para oportunidades. eso. Hay Saulo, oportunidades. muchísimas gracias. Muchas gracias a Usted ustedes me por hizo invitarnos. recordar una cosa, y es que cuando uno mira mucho hacia el lado derecho, hacia arriba, esto es un lenguaje corporal, uno está tratando de buscar cómo miente. En cambio, cuando usted está mirando hacia el lado izquierdo y hacia arriba, usted lo que está buscando son recuerdos y cosas e información que es real. Ojo pues. Voy a empezar a mirarme cómo es que la vaina. Les queremos invitar, profesor Saulo y a José Miguel, a que nos acompañen otro rato para responder a cantidad de televidentes tras de cámaras que quieren escucharles sus mensajes. Muchas gracias a ustedes. Claro, Estamos gracias. al día con todo. Muchas gracias.